Al abrir el centro, D4 inmediatamente reclama e invita a una lucha dinámica por la influencia central, preparando el escenario para intrincadas maniobras posicionales. El desarrollo de este caballo inmediatamente pone en duda el centro y abre vías para la actividad de las piezas. Reclamar el espacio central y prepararse para expandirse en el flanco de dama, estableciendo un escenario estratégico amplio para el medio juego. El fianchetto iniciador abre una diagonal para el alfil, con el objetivo de presionar el centro y controlar las casillas oscuras. Socavando la estructura central de peones sin ninguna ganancia aparente, F3 debilita peligrosamente la defensa del rey y concede un valioso espacio central. Al desarrollar un caballo hasta una casilla central, la pieza ahora mira al peón D4 y se prepara para disputar el centro. Desarrollar el caballo en C3 apuntala el centro y prepara para el enroque en el flanco de rey al tiempo que ofrece flexibilidad. Liberar el peón central desafía inmediatamente el espacio de las blancas y abre diagonales críticas para la pareja de alfiles. Al apoderarse audazmente del territorio central, las blancas invitan a la confrontación inmediata, arriesgando una estructura de peones debilitada para un juego agresivo. Al crear instantáneamente tensión en el peón central y abrir líneas, esta captura obliga a las blancas a tomar una decisión crucial con respecto a su estructura de peones. Empujar agresivamente el peón se apodera del espacio central y obliga al caballo negro a retirarse, alterando potencialmente su coordinación y creando debilidades en las casillas oscuras que rodean al rey negro. Reposicionar el caballo en el aro para un puesto avanzado activo, con el objetivo de alterar el control central de las blancas y potencialmente atacar el peón expuesto de 4, al tiempo que se libera la casilla F6 para un mayor desarrollo y se añade presión al flanco de dama. Aprovechando el vacío de peón central, esta captura reclama decisivamente la columna D abierta, creando presión inmediata y preparando una poderosa iniciativa en el flanco de rey, aunque admite un ligero desequilibrio estructural. Desarrollar el alfil hasta G7 cristaliza la estructura del fianchetto de las negras, preparándose para ejercer presión a lo largo de la diagonal larga y reforzando las defensas del flanco de rey después de que la estructura de peones haya sido alterada. Al abrir el caballo a su casilla natural, las blancas pretenden desarrollar sus piezas activamente y cuestionar la influencia central que las negras han tratado de construir. Esto establece una estructura de piezas simétrica, lo que sugiere un medio juego potencialmente complejo donde los cambios sutiles en la estructura de peones y la creación de puestos avanzados de caballos probablemente serán decisivos. Sacrificar un caballo por un peón después de la captura de un peón crea un curioso desequilibrio, abriendo líneas para el alfil y potencialmente alterando la estructura de peones de las blancas. La ganancia inmediata es clara, pero observe cómo esto abre un camino para la seguridad de su rey y la actividad futura de sus piezas. Al liberar el peón de rey, las blancas pretenden dominar el centro y alterar la estructura de peones de las negras, creando un peón pasado en la columna G que podría convertirse en una seria amenaza más adelante. Este agresivo empujón de peón abre líneas y obliga a las negras a reaccionar, sacrificando potencialmente material para un contrajuego activo o adoptando una defensa pasiva. Los peones F doblados ahora ofrecen una cadena de peones robusta, pero también debilitan potencialmente la vecindad inmediata del rey. Asegurar al monarca detrás de un muro de peones ofrece seguridad inmediata, iniciando una maniobra defensiva para consolidarse tras los intercambios anteriores. Firmando una influencia central y preparándose para atacar el flanco de rey, este alfil se reposiciona en una diagonal más activa, con el objetivo de hostigar al monarca enrocado de las negras y controlar casillas clave. Su ubicación crea una amenaza sutil en la diagonal E4G2, lo que potencialmente respalda futuros avances de peones o ataques de piezas. Al desbloquear la diagonal del flanco de dama para el alfil y al mismo tiempo ofrecer un sacrificio de peón para alterar la estructura central de peones de las blancas, este movimiento inicia un contrajuego dinámico, con el objetivo de explotar la cadena de peones del flanco del rey temporalmente debilitada y tomar la iniciativa. Girar la dama hacia la casilla D2 tiene como objetivo solidificar la estructura de peones del flanco de rey, evitando posibles avances inmediatos y preparándose para un asalto posterior al flanco de rey o una expansión del flanco de dama. Liberando la tensión central, las negras finalmente rompen la columna D, con el objetivo de liberar sus piezas apretadas y alterar la estructura de peones de las blancas.
Esta audaz captura obliga a las blancas a decidir si reclaman el peón, debilitando potencialmente aún más su flanco de rey con los peones F duplicados, o si mantienen el equilibrio material a costa de abrir el centro a la iniciativa de las negras. La estructura de peones resultante será crucial. Las negras esperan explotar las líneas abiertas y las blancas se esfuerzan por consolidar su ventaja espacial. Desbloquear la columna C ofrece perspectivas de ataque inmediatas, desafiando directamente la estructura de peones de las negras y potencialmente creando líneas de ataque hacia el rey. Al enfrentarse directamente a la cadena de peones central, las negras buscan liberar su juego desafiando el fuerte peón D5 de las blancas, con el objetivo de abrir líneas para sus piezas y potencialmente crear debilidades en la estructura de peones del flanco de rey de las blancas. Esta ruptura de peón, aunque agresiva, introduce complejidades. Si las blancas capturan en C6, el escudo de peón de su rey queda comprometido. Si siguen adelante, crean más tensión y posibles islas de peones. La lucha subsiguiente probablemente girará en torno al control de la ahora abierta columna C y la casilla de 4. Tomar la columna abierta con la captura no solo elimina el peón central de las negras, sino que también abre la columna G, creando potencialmente importantes oportunidades de ataque para la torre blanca más adelante. Esta captura agresiva de peones altera inmediatamente la estructura de peones de las negras y crea posibilidades tácticas inmediatas. Liberar a la dama a la séptima fila desafía inmediatamente el control del peón D5, creando una tensión dinámica que las negras esperan que altere la estructura en desarrollo de las blancas. El enroque en el flanco de dama abre la columna G para tu torre y crea una formidable punta de lanza de ataque, pero también deja a tu monarca algo expuesto en el flanco, lo que exige atención inmediata para reforzar el escudo de peones y desarrollar las piezas restantes con propósito. Recuperar el peón abre la columna B, lo que promete un juego activo de piezas para tus torres, al mismo tiempo que crea algunas debilidades estructurales alrededor de tu rey que las blancas intentarán explotar de inmediato. Rompiendo la calma, esta salida de dama tiene como objetivo perturbar el incipiente desarrollo de las negras y explotar la columna D abierta, creando inmediatamente una tensión significativa en el flanco de dama y forzando potencialmente un incómodo reposicionamiento del rey. El intercambio de damas aquí inicia un duro enfrentamiento posicional, priorizando el equilibrio material sobre los fuegos artificiales tácticos inmediatos y señalando un camino acelerado hacia el final, donde las debilidades de la estructura de peones en el flanco de dama se convertirán en una preocupación importante para las negras. La torre ahora reclama la columna D abierta, amenazando inmediatamente con penetrar la posición de las negras y creando una presión significativa sobre el peón de C6 si avanzara o fuera defendido inadecuadamente. Al reconocer las casillas oscuras debilitadas alrededor del rey blanco, las negras desarrollan estratégicamente el alfil hasta una casilla que se prepara para hostigar la estructura central de peones y potencialmente apuntar a la defensa del rey. Al estrellar la torre contra la columna C, las blancas establecen una presencia agresiva inmediata, con la intención de cortar el desarrollo del flanco de dama de las negras y potencialmente explotar las debilidades alrededor de los peones aislados. Esta ocupación agresiva, sin embargo, obliga a una evaluación aguda. ¿Puede el rey blanco mantener su seguridad en medio de esta tempestad táctica, o esta audaz salida de torres simplemente se está extendiendo demasiado e invitando a un contraataque del ejército negro? El reposicionamiento del caballo a D7, aunque aparentemente pasivo, es una maniobra defensiva crucial, que refuerza sutilmente el flanco de rey y prepara para un posible contrajuego. Abrir la columna F, una apuesta audaz diseñada para activar tu torre y potencialmente asaltar el flanco de rey, pero crea una debilidad persistente a lo largo de la diagonal que apunta a tu propio monarca. Recuperar la columna C abierta es primordial, y esta maniobra planta firmemente la torre, desafiando el control de las blancas y apuntando a explotar el eventual estado semiabierto de la columna. El sacrificio de torre en C8 toma decisivamente el control de la crucial columna abierta C, un nexo crítico en este medio juego materialmente equilibrado, aunque posicionalmente tenso. Este audaz intercambio altera fundamentalmente la estructura de peones, obligando a las negras a adoptar una postura defensiva pasiva mientras su dama y la torre restante se convierten en piezas desconectadas, luchando por coordinarse contra el inminente avance del peón central de las blancas.
El rey blanco, aunque algo expuesto, se beneficia de las líneas recién abiertas que pueden explotarse para contrajuego, mientras que el monarca negro, a pesar del enroque, ahora enfrenta amenazas potenciales a lo largo de las diagonales ahora despejadas. Esta agresiva toma de peones tiene como objetivo explotar el desequilibrio de las piezas menores de las negras y crear debilidades estructurales duraderas, allanando el camino para una poderosa iniciativa en el flanco de dama. Recuperar la columna es una prioridad y si bien abre líneas para la torre de las blancas, también establece la pieza principal de las negras en una avenida crítica, lo que potencialmente genera presión futura contra la debilitada estructura de peones del flanco de rey de las blancas. Al desencadenar un ataque dirigido a peones, esta maniobra toma instantáneamente el control de las columnas centrales, creando una barrera formidable para las piezas negras y amenazando sutilmente con penetrar más profundamente en el territorio enemigo. El reposicionamiento de Bisoppi es clave ahora. Su traslado a la séptima fila ofrece una mayor presión sobre las defensas del rey y potencialmente prepara para futuras maniobras de dama en la última fila o incluso un levantamiento de torre específico. Colocar el rey en la columna de abierta inmediatamente lo coloca en el centro de la acción potencial. Una elección audaz dada la naturaleza fracturada de la estructura de peones y la siempre presente torre en la columna C. Un redespliegue atrevido. El viaje del caballo hacia el flanco de dama, un reposicionamiento aparentemente pasivo, en realidad tiene como objetivo alterar la bien arraigada cadena de peones de las blancas y explotar potencialmente la columna repentinamente expuesta en caso de que la torre abandone su puesto. Esta maniobra, si bien parece ceder temporalmente el control central, establece una trampa sutil que busca debilidades en la estructura de peones de las blancas y ofrece nuevas vías de contrajuego que no eran evidentes hace un momento. El reposicionamiento del alfil a D3 ahora desafía directamente la fuerte posición del caballo negro en C5, con el objetivo de alterar la estructura del flanco de dama de las blancas y potencialmente ganar material. Al despejar la tensión central con esta captura, las negras pretenden simplificar la estructura de peones y potencialmente explotar la ahora abierta columna C para la actividad de piezas contra el rey algo expuesto de las blancas. King ahora se centra y entra en la refriega después de un largo sueño. La estructura de peones, fracturada por intercambios anteriores, ahora presenta tanto oportunidades como peligros para los monarcas. El rey blanco, saliendo de su refugio, pretende ejercer influencia en el estrecho territorio central, buscando una participación activa en lugar de una defensa pasiva. Este audaz reposicionamiento indica una intención agresiva de final de juego, donde la actividad del rey se vuelve primordial. Observe cómo las reinas desplazadas han simplificado la posición, preparando el escenario para una batalla estratégica de piezas fuera de lugar y debilidades explotadas. Las filas abiertas, alguna vez ferozmente disputadas, ahora ofrecen vías para que los reyes deambulen, pero también los exponen a posibles contrajuegos si no se manejan con cuidado. Este cambio en la postura del rey es crucial, significa voluntad de aceptar complicaciones tácticas en busca de una ventaja posicional, aprovechando las piezas menores restantes en su máximo potencial. Cambiar el alfil por el caballo altera fundamentalmente la estructura de peones y la naturaleza del final resultante, con el objetivo de simplificar y explotar los peones aislados. Una recaptura audaz, apostando por las columnas abiertas para compensar los peones doblados. Un intento audaz de recuperar material, aunque deja a tu rey expuesto en este terreno cada vez más abierto. Un intento audaz de explotar la posición ligeramente incómoda del alfil de las negras, con el objetivo de activar la torre y desafiar los peones del flanco de dama. El alfil de las negras realiza una audaz carrera diagonal, mirando al rey blanco expuesto y forzando al rey a reposicionarse, mientras simultáneamente intenta alterar la frágil estructura de peones de las blancas y asegurar un papel más activo para la pieza. El viaje del rey a través del campo de batalla, desde la seguridad hasta un puesto avanzado, insinúa una atrevida táctica final, sacrificando la solidez posicional por una presencia agresiva en el flanco del rey, aunque exponiendo al monarca a posibles amenazas de descubrimiento a lo largo de la diagonal recién abierta. Controlar los archivos centrales se vuelve primordial ahora. Este movimiento apunta sutilmente a prepararse para una posible actividad de piezas en el flanco de dama y puede alentar al oponente a comprometer la torre restante en una casilla menos activa. Abrir la columna F para tu torre crea un potencial de ataque inmediato,
amenazando con irrumpir en la posición de las negras y potencialmente apuntar a su rey una vez que esté centralizado. Al reunir al rey del campo de batalla, el monarca busca refugio detrás de un escudo de peones, preparándose para una posible posición defensiva o incluso un contraataque al final del juego. Afirmando su dominio sobre la columna abierta, esta torre inmediatamente busca explotar el camino recién establecido, con el objetivo de inmovilizar al asediado alfil de las negras e interrumpir cualquier contrajuego incipiente que emane del flanco de dama. El alfil ahora se retira a una diagonal más activa, observando la estructura de peones blancos y preparándose para apoyar el avance del peón A, con el objetivo de perturbar el estrecho flanco de dama de las blancas y crear un juego dinámico a pesar del equilibrio material. Liberar al rey a la refriega es una táctica audaz, aunque arriesgada en esta coyuntura, que busca la participación activa en lugar de la defensa pasiva. Esta maniobra busca movilizar al rey desplazado hacia el flanco de dama, con el objetivo de disputar el control de la ahora abierta columna B y potencialmente proteger a su monarca de la inminente presión diagonal del alfil blanco. Buscando debilidades, este avance de peones tiene como objetivo crear un puesto de avanzada para el rey en el flanco de rey, restringiendo potencialmente las piezas negras y abriendo líneas para futuras tormentas de peones a medida que se acerca el final. Desbloquear la columna C es el objetivo claro aquí, ofreciendo un camino vital para que la torre influya potencialmente en el centro y cree amenazas contra el rey algo expuesto de las blancas. Desplazar la torre al flanco de rey puede parecer curioso después de su reciente recorrido por el flanco de dama, pero es un intento proactivo de crear potencial de ataque a lo largo de la columna G, con el objetivo de abrir las defensas del rey negro, donde actualmente se siente bastante seguro. Activar al rey es primordial cuando el tablero se despeja, preparándose para posibles batallas finales o para participar en maniobras de ataque. Empujar el peón H aquí crea tensión inmediata en el flanco de rey, amenazando con abrir líneas que podrían resultar cruciales en el final subsiguiente, aun cuando sacrifica un poco de la estructura de peones del flanco de rey. Centrándose en el reposicionamiento activo del alfil, esta maniobra desplaza hábilmente al protector de casillas claras hacia el flanco de rey, con el objetivo de perturbar la estructura de peones de las blancas y potencialmente preparar un ataque contra el monarca expuesto. Tomando la columna abierta, las blancas empujan implacablemente el peón, con el objetivo de crear una amenaza pasada y alterar la estructura defensiva de las negras. Volver a involucrar al alfil en una diagonal más activa ofrece una sutil amenaza de alterar la estructura de peones de las blancas, aunque su ubicación actual también crea una trampa potencial si las blancas calculan mal la seguridad del rey. El peón desatado, fortalecido por su avance, se enfrenta ahora al rey negro, intentando perturbar su santuario y explotar la diagonal abierta. El rey negro, ahora peligrosamente expuesto en la séptima fila, busca refugio de la amenaza inmediata del peón F avanzado y la presión del alfil. Redirigir la torre a la columna central tiene como objetivo ejercer presión sobre el rey avanzado de las negras y explotar la debilidad potencial en la séptima fila, preparándose para infiltrarse si las piezas negras se descoordinan. Llega un punto de decisión crucial, donde el rey negro, un objetivo potencial, debe navegar por el traicionero paisaje de las columnas abiertas y la amenazante torre blanca que acecha en la columna D. Reposicionar la torre en la columna G abierta presenta un reagrupamiento estratégico, con el objetivo de activar la pieza detrás del peón F que avanza y potencialmente amenazar las casillas alrededor del rey negro. Rescatar al rey de las peligrosas columnas abiertas y los posibles controles en la primera fila es primordial aquí, aunque esta maniobra también concede un valioso ritmo al avance de los peones blancos. Reposicionar la torre en G2 tiene como objetivo activarla a lo largo de la segunda fila, anticipando posibles avances u ofreciendo apoyo defensivo al peón F en caso de que avance más. Reactivar la torre en la columna E abierta ofrece la oportunidad de crear un juego dinámico y tal vez alterar la estructura de peones de las blancas, mientras el rey permanece algo expuesto. Reactivar la torre en la columna D ofrece flexibilidad, preparándose para apoyar un empujón de peón con el peón F o potencialmente pasar al flanco de rey si surgen oportunidades, una elección prudente dada la estructura actual de peones y la ubicación de las piezas. La reubicación de la torre en la columna D abierta es un reposicionamiento estratégico,
cuyo objetivo es alterar la estructura de peones establecida por las blancas y disputar un territorio central crucial. Cumpliendo un papel vital, esta torre maniobra hacia la segunda fila, estableciendo una amenaza inmediata contra los peones potencialmente vulnerables de las negras y creando un vínculo crucial para el futuro avance de los peones. Hacer rodear la torre hasta su lugar de descanso final en C6 sugiere una consolidación cautelosa, tal vez un reagrupamiento antes de una maniobra más decisiva, ya que el peón pasado en B7 cobra importancia y el rey blanco parece algo expuesto. Inyectar el alfil en la casilla activa, E5 tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras, apuntando específicamente al peón de C6 y potencialmente abriendo líneas para su torre en la columna D. Navegar hacia la torre del flanco de dama parece una maniobra estratégica para consolidar las piezas y prepararse para un posible avance, pero deja al rey un poco expuesto en el centro. El alfil se retira a una casilla más estable, observando los peones centrales y ofreciendo una defensa pasiva con la esperanza de desviar su actividad. Reconociendo el potencial de estancamiento de las piezas del oponente, la retirada de este rey señala un ajuste táctico, con el objetivo de desenredar al caballo y prepararse para un papel más activo en la batalla en desarrollo, aunque actualmente estática, en el flanco de dama. Redirigir la torre a la segunda fila proporciona un apoyo crucial para el avance del peón F, amenazando con crear un peón pasado y explotar la posición expuesta del rey en la diagonal abierta. Reposicionar la torre en la columna D abierta tiene como objetivo disputar el control de esta vía crucial y potencialmente preparar una maniobra hacia el flanco de dama, pero corre el riesgo de provocar más avances de peón por parte de las blancas que podrían restringir las piezas de las negras. Remodelar la estructura de peones con este avance crea una presión central inmediata y apunta a explotar el caballo inmovilizado en D6, abriendo potencialmente líneas hacia el rey negro o forzando más concesiones. Una decisión audaz de desviar la torre para disputar la columna abierta, con el objetivo de alterar las intenciones de ataque de las blancas en el flanco de rey y forzar una postura más defensiva. El monarca blanco, que anteriormente había sido objeto de algunas maniobras defensivas, ahora entra audazmente en la refriega, buscando explotar las columnas centrales abiertas y ofrecer apoyo a sus asediados peones en la transición del final. El reposicionamiento de la torre en el flanco del rey significa un intento de generar presión, tal vez anticipando un empujón de peón o buscando una infiltración táctica contra el ahora expuesto monarca. Devolver la torre a la columna C tiene como objetivo establecer control sobre esa columna abierta, un elemento crucial en muchos finales, al mismo tiempo que se prepara para potencialmente girarla hacia el lado del rey si surge la oportunidad de apoyar un empujón de peón o un ataque de mate. Desplazar el alfil a C6 es un paso sutil pero importante, cuyo objetivo es desalojar la torre blanca de la columna D y crear un puesto avanzado más activo para la pieza. Mover al rey hacia adelante es un intento audaz de anclar las piezas blancas, con la esperanza de apuntalar las defensas y tal vez crear algo de contrajuego, aunque corre el riesgo de exponer al monarca a la presión central. La cadena de peones en el flanco de rey ahora está bastante arreglada, y la torre de las negras en la columna B está investigando posibles debilidades, con el objetivo de alterar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y al mismo tiempo crear un contrajuego defensivo. Liberando a la torre de su papel de apoyo pasivo en la columna A, esta maniobra tiene como objetivo presionar la cadena de peones de las negras y potencialmente atrapar al alfil, creando un contrajuego activo incluso en un final aparentemente equilibrado. Esta casilla ofrece un refugio seguro para la torre, creando un puesto avanzado potencial y preparándose para desafiar la columna abierta con un avance de peón. La torre en D3 ahora mira a la columna abierta, un punto potencial de presión contra el rey algo expuesto de las negras. Al percibir una oportunidad, las negras inyectan dinamismo en la posición avanzando el peón, desafiando la recién descubierta seguridad central del rey blanco y abriendo posibles líneas diagonales para el alfil. Desbloquear la columna para la penetración de las torres ofrece un cambio potencial en la iniciativa, buscando alterar la configuración defensiva coordinada de las negras. Abrazando las columnas abiertas, tu peón avanza, buscando desalojar al alfil atrincherado y crear dinamismo en el flanco de dama. Luchando por la iniciativa, las blancas reposicionan la torre en una casilla más activa,
observando el potencial de la columna G para un gran avance y desafiando la configuración actual de las negras. Explotar la columna H abierta ofrece una vía para enfrentarse al rey blanco, amenazando con abrumar sus defensas y crear posibilidades de mate. El rey se aventura hacia adelante, buscando un papel activo en los acontecimientos que se desarrollan e iniciando un arriesgado avance de peón para potencialmente romper las defensas de las negras. Empujar el peón hacia adelante busca crear un peón pasado, alejando potencialmente a la torre de su puesto defensivo en la columna G, pero también descuida el potencial del rey blanco de avanzar más hacia el territorio de las negras y descuida la consolidación de la ventajosa estructura de peones en el flanco de rey. Esta reubicación de la torre en la columna abierta tiene como objetivo ejercer presión sobre los peones del flanco de dama de las negras y potencialmente crear un peón pasado o explotar las debilidades. Finalmente, las negras traen la torre desde el flanco de dama para atacar la expuesta estructura de peones de las blancas, buscando crear contrajuego en el flanco de rey. Desplazar la torre a esta columna abierta es un intento pragmático de ejercer cierta presión sobre el rey ligeramente expuesto de las negras, con la esperanza de crear contrajuego o tal vez incluso provocar un error en la consiguiente carrera de peones. Instigar una tormenta de peones en el flanco de dama con este avance tiene como objetivo crear un empuje dinámico, buscando desentrañar la estructura de peones de las blancas y potencialmente abrir líneas para la torre y al mismo tiempo limitar el alcance del rey y los peones de las blancas. Al iniciar un asalto decisivo en el flanco de rey, este jaque obliga al monarca negro a entrar en una casilla precaria, lo que potencialmente prepara un poderoso ataque descubierto o una red de apareamiento. Sacrificar material para activar al rey en el corazón de las defensas enemigas, apuntando a un rápido jaque mate o una ganancia material decisiva a través de una presión posicional abrumadora. El avance del peón a E6 abre la posición, creando un puesto avanzado crucial para la torre y desafiando directamente al asediado rey negro, amenazando con escoltar al peón hasta la promoción. La torre en A1 ahora está completamente atrapada, un testimonio del inteligente empujón de peón que creó esta jaula. Este avance inesperado del peón inyecta una tensión fascinante, lo que obliga a las negras a reevaluar cómo contener al pasador que avanza rápidamente, especialmente dada la precaria ubicación de su torre y la naturaleza expuesta de su rey. La promoción es inevitable ahora y el viaje del peón a la octava fila completa un dramático cambio estratégico, obligando a las blancas a adoptar una postura defensiva mientras la recién coronada dama se une a la refriega. Capturar el peón con el alfil solidifica el control sobre la columna y prepara para una posible infiltración o un reposicionamiento estratégico de la torre en una casilla más activa. El sacrificio de dama, aunque obligado a detener la marcha imparable del peón, ahora deja a las negras con mucho menos material y un rey muy expuesto. La promoción del peón a reina es inminente, lo que obliga a prestar atención inmediata al destino de la columna electrónica. Un intento desesperado de provocar complicaciones empujando la torre hacia la monarca blanca, con la esperanza de un punto muerto o un rápido jaque mate, pero el peón avanzado en E7 y el rey bien apoyado hacen de este un gesto inútil. Activar al monarca presenta un duro desafío táctico, ya que el rey se aventura valientemente en la refriega para ayudar a sus fuerzas. El rey, expuesto y vulnerable en las casillas claras, se enfrenta a un peligro inmediato cuando la torre se estrella, buscando su desesperada ruta de vuelo. El rey se retira, buscando refugio detrás de los peones restantes, mientras la torre de la segunda fila busca posibles puntos de entrada. Las negras están preparando una sorpresa con este sacrificio de peón, con el objetivo de interrumpir la cadena de peones cuidadosamente construida por las blancas y abrir líneas hacia el rey. La torre ahora se retira, buscando un papel más activo en la segunda fila, con el objetivo de apoyar el avance del peón hacia la promoción y crear amenazas potenciales de mate coordinándose con el rey. La retirada de la torre, A1 prepara para defender la séptima fila, creando un bloqueo contra el avance del peón blanco mientras vigila las casillas centrales y potencialmente ofrece apoyo para una futura maniobra en el flanco de rey si surge la oportunidad. El monarca, habiéndose mantenido alejado de la torre activa en la primera fila, ahora apunta a la relativa seguridad de la columna D, una arteria crucial en esta lucha entre torres y peones. La torre se retira, buscando seguridad detrás de la cadena de peones,
reconociendo que la confrontación directa en las columnas abiertas se ha vuelto demasiado arriesgada, con el rey contrario ahora en una posición más activa. La retirada de la torre a B3 libera la columna A, preparándose para un posible avance de peón a la séptima fila y un ascenso de dama con el apoyo de los peones restantes. El rey, ahora liberado de su escudo protector de peones, se aventura valientemente, buscando participar en la lucha crucial en el flanco de dama y potencialmente explotar las debilidades en la estructura de peones menos que ideal de las blancas. Al afirmar el control sobre la columna abierta, la torre pretende perturbar la coordinación de las negras y crear amenazas en el flanco de rey, forzando potencialmente concesiones o abriendo líneas para futuros ataques. Liberando el poder de la torre después de una secuencia de empujones de peones, este sorprendente jaque obliga al rey blanco a una casilla más expuesta, una posición precaria dado el material restante y la proximidad del rey negro. Desplazar la monarca hacia el flanco de rey ofrece poca seguridad, pero intenta mantener un perímetro defensivo potencial contra la agresiva tormenta de peones de las negras. El avance del peón desatado presenta un camino tentador, aunque arriesgado, hacia la promoción, que potencialmente perturba las piezas coordinadas de las blancas y obliga a una defensa desesperada. Asegurar el séptimo puesto es primordial. El reposicionamiento de la torre garantiza que domine la única columna abierta, evitando cualquier contrajuego inmediato de las torres negras y estableciendo un posible avance del peón E. La retirada de la torre a la sexta fila tiene como objetivo reagruparse y defender la vulnerable cadena de peones, aunque renuncia al control de la columna abierta y permite al rey blanco un puerto más seguro.